amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. También gracias por habernos acompañado durante todo el año. 2021 fue un año de mucho aprendizaje junto al doctor Yatensi Bonilla. Así que ha sido un deleite responder a estas preguntas que ustedes nos han enviado. Buenas noches, Yatensi, ¿cómo está? Muy bien, Yadesi. Oye, la veo más blanquita. ¿No será la santidad que brilla en usted? Es correcto. No te puedo decir que no, porque sí es cierto. ¿Cómo será que yo tengo un problema en los...? No, digamos que es lo primero. Ya, está bien. Mire, Yadesi, entiendo que este es el último programa del año. Correcto. Nos veremos el próximo enero. Sí. Y este programa es antiguo. Estuvo antes en un canal ecuatoriano en Asomavisión, Sí. con Gabriel, Israel y usted misma. Y resulta que lo dejamos así. Sí. Y lo retomamos el año pasado a raíz de la pandemia. Así es. Me acuerdo que nació de nuevo el programa, fue idea suya, me dijo Yatensi, resucitemos el programa, estamos en plena cuarentena, porque había mucho dolor. El programa se inició, se retomó el año pasado. ¿Por qué mes? En mes de abril, más o menos. Abril. Y los primeros programas fue sobre el tema del dolor. Sí. Fue un programa que llegó al corazón, a la paz de muchos de nosotros que estamos sufriendo por las consecuencias de esta pandemia en todo sentido. Y yo creo que se mantiene y se sigue manteniendo. Así es, así es. Amigos y amigas, el tema de hoy o la pregunta de hoy es: ¿somos coherentes? Es una muy buena pregunta para terminar el año, Yatensi. ¿Somos coherentes? Mire, Yadesi, este tema de la coherencia a veces me pone a pensar. Ya. Yo escucho a muchos predicadores que se suben al púlpito con cierto orgullo, mirando en una forma altiva, con una jactancia espiritual, orgullo espiritual, mirando por encima de los demás. Dice: yo, si me subo acá es porque soy coherente con lo que predico. Ya. Y yo me pongo a mirar, yo me pongo a pensar, ¿la coherencia existe? Si la coherencia existiera totalmente, ya dejaríamos de ser humanos y seríamos dioses. ¿Por qué? Y a mí me preocupa que muchos líderes, cuando predican de la coherencia, usan solamente una tabla de medida. Si es fiel a su mujer, si es fiel a su esposa, aunque tenga problemas, es coherente. Yo me acuerdo de una vez de un líder, un pastor inteligente, que lo sacaron del ministerio por malversación de fondos, Ya. mala práctica administrativa. Fue un pastor de una iglesia histórica, una iglesia, no era pentecostal. ¿Y sabe cómo se defendió el pastor? Yo he sido coherente, porque jamás le he sido infiel a mi esposa. Y yo me preocupé. O sea que la coherencia la medimos desde un solo aspecto, lo sexual. ¿Y qué pasa con el robo, la calumnia, la mentira, la injusticia? Usar plata cuando van destinados a otras personas lo usan para ellos, y esos fondos no van a los pobres. Porque en toda esta pandemia, cuando hay terremotos, hay tsunami, muchas agencias eclesiásticas, iglesias católicas y evangélicas piden dinero. Correcto. Para ayudar, y llegan los dineros. Y no todo el dinero va donde los pobres. Pero los usaron. Y van a sus bolsillos. Eso no es pecado, Yadesi. Es el peor pecado, porque es jugar con el dolor, con la miseria, lucrar con la miseria humana. Si eso no es pecado, entonces ¿qué es pecado? Pero, ¿qué entendemos por coherencia realmente? Como dijo el gran salmista Luis Fonsi, vamos despacito. Muy bien. Entonces, vamos despacito. Yadesi, un problema. A veces hay gente que se jactan de ser coherente y se cruzan el semáforo en rojo. O te dicen 4 groserías. Te dicen 4 groserías, y a veces no escuchan a los demás, no empatizan con la miseria de los demás. Pero son coherentes. En la medida
que ahondemos el concepto del pecado, en la medida que profundicemos qué es el pecado y la naturaleza humana del pecado, ahí entenderemos que el ser humano siempre será incoherente por naturaleza. Ya. ¿Qué es la coherencia? Definámosla. Para mí la coherencia es la relación entre lo que pienso con mi conducta. Ya. O también la relación con mis esquemas, con mis estructuras racionales mentales sobre los valores, sobre la ética, sobre la santidad. Yo tengo en mi cabeza el ideal de ser, el ideal del debe ser. Yo tengo toda una estructura, un conjunto de normas, tengo todo un conjunto de lo que yo debo ser sobre la ética, los valores, el matrimonio, la niñez, todo. Pero una cosa es la conducta. Y yo siempre digo esta teoría. Entre lo que yo pienso, entre lo que yo predico, entre mis esquemas mentales del concepto de la ética y la santificación, está por encima de lo que realmente soy. Ya. Siempre hay un desfase entre lo que yo pienso, entre la estructura racional del ideal del ser, con lo que yo realmente soy. Ahora, el día que seamos coherentes, seremos dioses. Entonces, siempre el ser humano tiene una desproporción entre lo que piensa con lo que es. Y nos gastamos toda la vida humana para que mi conducta se vaya acercando al ideal de lo que yo he puesto como paradigma de la conducta humana. Me voy acercando, pero nunca mi conducta llega a la misma estatura de mi ideal, de lo que yo profeso, de lo que yo predico. Ahora, esta coherencia está unida con alguno de los polos opuestos que vivimos, que se tienen en la vida: bien, mal, ¿Sí? bonito, feo. Oye, cuando usted dice feo, me mira con una intensidad. Yo lo tomo. Ni siquiera lo estaba mirando, no, ni lo estaba pensando, ya te decía. Yo pensé, me sentí Aludido. pues. Ahora, quiero usar la filosofía del padre del existencialismo moderno, Ya. Soren Kierkegaard. En uno de sus libros que me llegó a mi corazón, temor y temblor, el padre del existencialismo, él decía: siempre queremos uniformar la existencia en una sola vertiente. El ser humano desarrolla su existencia entre lo feo y lo bonito, Correcto. entre el mal y el bien, entre el amor y el odio. Correcto. Pero nunca estaremos en un solo polo. Siempre nuestra vida se va volviendo dinámica, luchando con los contrastes. Wow. Es lo que él llama la dialéctica, de dos partes, dos puntos. Oiga, y eso para mí es paulino. Pablo lo dijo. ¿Así? Pablo lo dijo, Yadetsi, en Romanos, en el capítulo 7, si la memoria no me falla, en el tema de la santificación. Y antes de que usted lea algo de eso, Pablo escribió una carta muy doctrinal, que es Romanos. En los 8 primeros capítulos, Pablo desarrolla los 3 puntos de la doctrina paulina. El primer punto es el pecado, que va del capítulo 1 hasta el 3, 20, que habla todo sobre la doctrina del pecado de los gentiles, de los judíos y de los otros que no son ni gentiles ni judíos. Cuando Pablo diagnostica que la raza humana está enferma por el pecado, da un remedio: la justificación por fe en la sangre de Cristo. Eso va del capítulo 3, 21 de Romanos hasta el 5, 20. Entonces, pero ojo, desarrolla un tercer punto doctrinal. Está el pecado, está la justificación. Uno piensa que con la justificación todo se acaba. No, Pablo desarrolla la práctica de la justificación. El fruto de la justificación es la santificación, que va en los capítulos 6, 7, 8. En ese contexto, usted va a leer un texto que es parte del contexto de la santificación. ¿Cómo ser santo? Ahora sí. Dice el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Mire, ¿qué está diciendo Pablo? Como un trabalengua, ¿no? En un contexto de justificación, Pablo está diciendo lo que yo ya mencioné. Lo que yo quiero, no hago. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo me formé como teoría. Mi mundo, mi predicación, lo que se debe ser. Pero en la práctica,
yo estoy encarnado en la miseria humana, en un cuerpo, dependo de mis limitaciones, Ya. dependo de una estructura psicológica que se va forjando por experiencias, ya sean abusos infantiles o no abuso. Una estructura psicológica que tiene una historia, una limitación, porque el ser humano es también resultado de las circunstancias, de sus vivencias. Correcto. Y eso es una limitante, y ahí se forma la carne. Entonces, a veces hago cosas que no debería hacer porque no responde a la coherencia del ideal de ser. O sea, y aún así Pablo dice, si uno lee todo el contexto, la santificación de Romanos 6, 7 y 8 de Romanos, Pablo está diciendo que en esa lucha entre el mal y el bien, y Pablo usa mucho el lenguaje, un lenguaje que me encanta, el hombre sarkinos, el hombre carnal, frente al hombre neumaticón, el hombre espiritual. Entonces, siempre hay una guerra entre la carne y el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El ideal de ser. ¿Qué es la carne? Lo que yo soy en la práctica, en la conducta. Entonces, en esa lucha, que yo quiero ajustar mi conducta a lo que pienso, al ideal, ese proceso se llama santificación. O sea que Pablo nunca fue coherente entonces. En la forma que está diciendo, está siendo realista. Ya. Pablo está haciendo una filosofía existencialista de la santidad. Pablo no está volviendo a la santidad como algo utópico que todos lo vamos a lograr. Todos somos coherentes 100%, nunca hay malos pensamientos, nunca hay malas inclinaciones, nunca tenemos problemas de cruzar el semáforo en rojo. No. Eso lo vivimos a diario por nuestra miseria humana. Entonces, Pablo está diciendo que la santificación es gastar todo mi tiempo en tratar de que mi conducta carnal vaya siendo menos carnal y se acerque a un ideal del espíritu. Pero eso toma toda mi vida. Y nos morimos siendo más santos, pero nunca seremos como santos como Dios, nunca. Ahora, ¿quién entonces fue o es el único coherente? ¿Jesús? Jesucristo. ¿Nos queda solamente Jesús? Pero Él es el modelo que nosotros tenemos que, por lo menos yo cometí más errores siendo más joven, ahora cometo menos, pero los cometo, pero es mucho menos porque uno se va acercando a un ideal. Ya. Ahora, pero entonces ese ideal, ¿cuándo llega? Cuando ya uno tiene 80 años. Entonces, ¿para qué? Es que usted nunca va a ser coherente 100%. Mire, nunca lo que usted piensa, su conducta va a llegar al mismo punto de lo que piensa. Puede llegar hasta acá, mire, pero siempre va a haber un espacio entre el ideal de ser, en lo que usted quiere ser, con lo que realmente eres. ¿Y qué hay en ese espacio? Entre lo que quiero ser y lo que soy. ¿Qué hay aquí? La incoherencia. La dialéctica, la lucha constante. Siempre estamos luchando entre el mal y el bien, entre lo negro y lo blanco, entre la santidad y el pecado. Nuestra vida entre la alegría y el dolor. Siempre la existencia humana se da en esa dialéctica. Ya. Pues bueno, un ejemplo que yo me río. Ay, me río, como dijo la cantante. Me río en nuestras prédicas. Dice, y hablamos del cielo. Ya. Hermanos, el cielo es lo más hermoso. Vivimos para ir al cielo. Estamos preparados para ir al cielo. El cielo por acá, el cielo por allá. Entonces, ¿para qué él tiene miedo a la muerte? ¡Tiene miedo de morirse! Yo me acordaba de un hermano que se jactaba de hablar del cielo. Ya. Y fue reciente. El cielo por acá, el cielo por allá. Que yo ya estoy preparado para morir. El médico dice tiene cáncer. Le queda 3 meses. ¡Ay, hermano, no puede ser! Hasta me puso a orar a mí. Porque él quería seguir viviendo, por milagro. Entonces le digo, pero hermano, si usted tanto habla del cielo, pues aprovecha el cáncer para irse al cielo. Sea coherente. Pero no está bueno, mal, pero es está que bien. nadie quiere morirse, ya te Entonces, nadie quiere recibir una noticia como esa. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo de incoherencia porque todo el mundo hablamos del cielo, pero no nos queremos morir. Y para ir al cielo hay que morir, ¿no? ¿Usted cómo se quiere ir al cielo? Pues tienen que morirse. Pues sí. Aunque por mí yo viviría eternamente aquí en la tierra. Entonces no hablemos del cielo. Si queremos vivir eternamente en la tierra, no hablemos del cielo y no engañemos a la gente. No engañemos a la gente. Pero ese no es un problema, ese es un ejemplo para decir que somos incoherentes por naturaleza. Así es. ¿Sí me entiende? O sea, eso no es pecado. A mí lo que me fastidia es la gente que se jacta de ser coherente, pero si uno le escarba cómo piensa, cómo concibe la vida,
y hasta tenemos los pensamientos, no ayuda a la gente, a veces hay indiferencia, no son coherentes. Entonces, la incoherencia existe en la naturaleza humana. No nos avergoncemos. Ya. A mí lo que me preocupa es que tratemos de falsificar algo que no existe. Que tratemos de falsificar que todos vamos a ser coherentes, cuando en la práctica nos cuesta mucho. Ahora, sí, tenemos que luchar por ser coherentes, Yadesi. Tenemos que ser menos pecadores, menos carnales y acercarnos al ideal de lo que queremos ser. Ya. Al ideal del espíritu, como diría Pablo. Pero nunca vamos a llegar al mismo nivel. ¿Y sabes que esto es bonito? ¿Por qué? Cuando yo descubro que soy miserable pecador, trabajo por dejar el pecado. Así es. Me esfuerzo y vigilo. Cuando yo me creo coherente, puedo caer en una arrogancia espiritual y descuido y puedo pecar. Entonces, siempre, al concebirme incoherente, me ayuda a que esté atento sobre mis valores, sobre mi vida, para tratar de no pecar. Ok. Amigos y amigas, entonces, ¿somos coherentes? El profesor Yatensi Bonilla dice 100% no, pero podemos seguir trabajando en ello. ¿No es cierto, Yatensi? Ay, hermano. Bueno, hay muchos ejemplos. Por lo menos yo conocí a ciertas personas que estaban en contra de ciertos hábitos. No digamos cuáles, pero su hijo pecó. Cuando su hijo peca, a su hijo lo justifica, pero el mismo pecado de su hijo no lo justifica para otro. Incoherencia. Correcto, Sí. correcto. Amigos y amigas, Ya estamos... Usted es coherente. Estoy trabajando en ello. Voy avanzando, querido Yatensi, como usted nos ha dicho en esta noche. Amigos y amigas, estamos ya finalizando nuestro programa. Espero que ustedes puedan pasar una linda Navidad junto a los suyos. Que Dios traiga muchas bendiciones para el 2022 a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo año. Por favor, sigan caminando con nosotros, síganos apoyando, enviando sus preguntas, porque vamos a estar allí para responder a sus inquietudes. Yatensi, ¿cuál sería su mensaje navideño? El mensaje navideño es que vivamos la Navidad, que es un espíritu de amor, de solidaridad, de empatía, y que no nos olvidemos que somos seres humanos y que algún día vamos a morir, y que realmente aprendamos a tratar de luchar por ser menos pecadores y ser más dignos ante los ojos de Dios. Y tengo dos grandes ilusiones. ¿Ya? Casarla usted el próximo año. Mire usted. Hermanos, si alguien quiere mandar carpeta a Yadesi, yo recibo la dote. Hablan conmigo. Ay, Dios santo. Y también hay que casar a nuestro director Andrés. Mire usted. Bueno, veamos si eso se cumple. Y oremos para el mucho por la 2022. hermana Ingrid. No sé por qué el Señor me puso ese nombre en mi corazón. ¡Ingrid! Usted ponga el apellido. ¿Ingrid qué? No voy a decir. Ya. Muy bien, amigos y Y amigas. disculpe que estaba. Y por Francisco Serrano. Mire usted. Sus oraciones por Francisco Serrano, por todo el equipo de respuestas a preguntas Ingrid. que Mire, incomodan. para mí, usted debe casarse por ser la más mayorcita de nosotros. Y segundo, Andrés. ¿Por qué el nombre de Ingrid Dios me lo puso? ¿Por qué será? No lo sé. ¿Quién Yatensi, será Ingrid? No sabemos. Pero con este toque de humor del doctor Yatensi Bonilla, nos despedimos. O Esther del Darrocha. Ay, perdón, Esther. 2021. Del 2021. Nos estamos despidiendo, Yatensi Bonilla, del 2021. Amigos y amigas, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo año. Shalom.